Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Llegó la Hora. Soy César Leiva y estoy reemplazando al dueño de casa, José Francisco Lagos, que le mandamos un fuerte abrazo hasta la madre patria. Así que un abrazo grande hasta España, nuestro querido José Francisco. Y antes de presentar a nuestro primer invitado para analizar lo que está pasando en Chile, les recuerdo que usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en X, Instagram, TikTok, YouTube. ¿Cómo? Usted ingresa ahí la cuenta @llegolahora921 o enviarnos también un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903. Voy a repetir, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Radio Agricultura. Bueno, para conversar en profundidad de lo que está pasando en nuestro país, me acompaña el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Llonet. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerlo acá. Gracias por pero esta entrevista. con calor, estas olas de Sí. este calor que en todo Chile, bueno, y en Santiago, Así es. estos días también muy duro, así que sufriendo como todo el calor, y bueno, viendo la vorágine de la política más allá del periodo estival. Así es. Anteriormente, no sé, me acuerdo que estamos hablando ya 5 o 6 años atrás, ¿se acuerda que en febrero prácticamente en política no pasaba nada? Era muy tranquilo, pero hace ya estamos hablando 3, 4 años hasta la fecha, han sido muy, muy contingentes los veranos, sobre todo este también, con varias sorpresas. Bueno, depende fundamentalmente de los liderazgos, ¿no? De cómo los liderazgos, sobre todo presidenciales, van construyendo un relato, una conducción política. Yo me recuerdo cuando el presidente Ferro Tagle iba al Estadio Nacional a ver a la U de Chile. Yo soy fanático de la Chile y por tanto, en esos años que además que le fue bien porque logramos después de 25 años salir campeón, en fin, iba el presidente de la República al estadio como una cuestión normal. Nadie le criticaba, ¿no? Que frívolo, no. Iba y además sin ningún estruendo. Era el tiempo de la política con contenido. Los presidentes tomaban vacaciones en febrero y nadie se lo preguntaba, porque en el fondo los presidentes habían trabajado durante el año arduamente, se había notado ese trabajo, había conducción política más allá de la reyerta, porque había reyerta, había una posición dura en ese tiempo. Estamos hablando de los 90, principios del 2000, estoy pensando, ¿no? En Elwin, Frei, Lagos. La posición era dura, estaban en un momento los senadores designados. Pero más allá de esa dura oposición que había cierto lenguaje político y cierta conducción que en definitiva decía, bueno, en febrero se descansa para tomar con fuerza, naturalmente, el trabajo en marzo. Y se notaba porque este país, por Dios que creció, en un país que creció en los 90 un promedio de un 7%, en los 2000 un poquito menos, pero crecía. Y si comparamos con este año, que recién pasó, que fue el peor año de los últimos 33 años en materia económica. Y ya no le pueden seguir echando la culpa atrás al gobierno anterior, esto, lo otro. Es un desastre lo que está pasando en la economía. Es un desastre lo que está haciendo el ministro Marcel. Porque el ministro Marcel tiene todo un halo de un ministro. Yo encuentro que sí, es una buena persona, un economista. Pero él trabajó en los gobiernos de la concertación. En esos gobiernos, cuando tú tenías muchos buenos al lado, era fácil ser bueno. La diferencia es cuando tú no tienes muchos buenos, ahí se nota efectivamente que se va notando la diferencia. Y yo noto que con el ministro Marcel como que hay un buenismo, ¿eh? Nadie lo toca. Claro. No, pero ahí está la cifra. Claro, ocurrió eso que a lo mejor podemos hablar de falsas expectativas porque cuando sonaba el nombre del ministro Marcel, uno decía, llega acá el hombre que conoce de memoria el Excel de Chile. Sí. Una persona que ha trabajado toda su vida en esto, como que era un manto de tranquilidad y de calma, y ojalá que llegase él a Hacienda. Y no, yo creo que podría ser peor. Lo que pasa con él es que él sucumbió. Él sucumbió fundamentalmente al populismo de la izquierda más dura, de lo que se llama izquierda populista radical. Yo siempre aclaro, cuando hablo de izquierda populista radical me estoy refiriendo a los conceptos de Chantal Mouffe y Ernesto Lacroix. Para la gente que no está escuchando, son dos personas, no estamos hablando de filósofos, para el Frente Amplio filósofos, pero para la gente que sigue la filosofía, no. Son dos personas que sacaron una teoría en los 70 sobre la democracia radical y el populismo de izquierda, ¿no?
y a partir de ello inspiran a la extrema izquierda en Chile, no al Partido Comunista. Y por tanto, cuando digo izquierda populista radical, me estoy refiriendo a ello. Bueno, vuelvo al ministro Marcel. Yo creo que el ministro Marcel ha sucumbido fundamentalmente a lo negativo del gobierno. Ha sucumbido a la contratación de 100.000 personas que están ocupando hoy día cargo. La cifra de la DIPRES. Así es, ha sucumbido a no generar una buena política del litio, porque nadie entiende que una persona que sabe de economía le dice a las empresas vengan a invertir a Chile, pero yo les doy el 49% del negocio. Ha sucumbido a generar una política fiscal que no se endeude como esta. ¿Le parece, diputado, a usted que perdón que le interrumpa, pero le parece a usted que este acuerdo que toma el presidente y lo saca de la nada, sin consulta, y fue literal, entre cuatro paredes con Sokimich, ¿qué le parece esa Antes forma? de eso, otra cosa, por primera vez en la historia tenemos la mayor deuda fiscal. O sea, hoy día como nunca. O sea, tenemos la peor cifra económica y tenemos una deuda fiscal como nunca habíamos tenido. O sea, nos estamos endeudando. Claro. Entonces, para los gobiernos que vienen, esto va a ser un desastre. El IMASEC de ayer fue fatal. Bueno, hasta los más pesimistas decían que era 0,5 y terminó siendo 1%. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, la verdad que ya con buenismo no podemos seguir avanzando. El buenismo no sirve, porque el buenismo es traicionar a la gente. El buenismo, yo se lo he dicho al ministro Marcel, se lo he dicho en varias oportunidades desde el año pasado, que se lo vengo diciendo, que empieza a mostrar lo que es. Es como un jugador que jugaba muy bien en Latinoamérica y se va a Europa. Claro. Y no puede demostrar lo mismo. Ahí, donde juega en la Champions, en la primera, ahí hay que mostrar. Bueno, muestre usted que efectivamente es capaz de sacar este país adelante. Pero usted, ministro de Hacienda, Mario Marcel, no ha sido capaz de sacar este país adelante, más lo tiene mucho peor de como lo recibió. Esa es la verdad. Hagamos un paralelo futbolístico, diputado. Bueno, usted... Y para responderle lo de Sokimich, muy simple. El contrato con Sokimich termina en 2030 y 7 años antes se hace un negocio con Sokimich. Si usted fuera gerente de esa empresa, si le dice, mire, yo le voy a negociar el contrato 2 o 3 años antes que termine el contrato, más allá de la incertidumbre que pudiera generar, o 7 años. Usted elige 7. Claro, la ventaja con 7 para usted que es gerente de la empresa es que, en definitiva, usted no le pone las condiciones. En cambio, si usted está 2 o 3 años antes de que termine el contrato, usted, el Estado, le puede poner las condiciones. Yo creo que fue un muy mal negocio para Chile. Yo creo que eso demuestra además la inconsistencia y la incoherencia de este gobierno, demuestra la liviandad de los jóvenes que nos están dirigiendo, porque en el fondo les da lo mismo que hay hace 1 año atrás, 2 años atrás o 3 años atrás, y han dicho cualquier cosa contra Sokimich, contra el COSENA, contra cualquier cosa, y hoy día se dan vuelta carnero y les da lo mismo. Entonces, yo creo que, como digo, fue un mal negocio para el país, y porque además no tenemos una política del litio clara hoy día que invite a invertir, porque este es un negocio que dura 7, 8 años, y ya no hemos perdido 12, 3 años, lamentablemente, con este gobierno que ha sido un desastre en materia económica. Voy a cambiar de tema, pero me voy a quedar también con una palabra que usted dice, esas vueltas de carnero. Y esas vueltas de carnero han sido en todo ámbito, en todo ámbito. Y no lo critico. Yo creo que a veces cuando el poder, sobre todo los gobiernos, son testarudos y se quedan con una idea, a veces no es malo. Pero a veces son vueltas de carneros que se les decía y eran esas oposiciones desleales en el gobierno anterior. Y que hoy día en realidad no trae beneficios absolutamente en nada, pero hay algunas volteretas que sí son favorables, pero cuando yo hablo de volteretas también lo digo, por ejemplo, voy a tocar el caso del expresidente Ricardo Lagos, que a sus 85 años anunció este martes su retiro de la vida pública, a través de un mensaje en la red X y también un video alojado en YouTube. El exmandatario explicó que buscará contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante. Yo hablo de esto porque un militante, también uno de los líderes naturales de su tienda de Amarillos por Chile, Cristian Barken, publica una columna muy interesante el día de hoy en el Mercurio, en donde habla de esto también, del oportunismo también, de mucha gente, sobre todo, hay que decirlo, del Partido Socialista, que le dieron la espalda, fueron un comportamiento muy triste ese 2017, cuando le dan vuelta la espalda y terminan encapsulados también y enceguecidos por las encuestas y deciden apoyar a otro candidato. Y hoy en día uno ve que son los primeros también en publicar en redes sociales, hacer videos y todo. Y habla ahí de la hipocresía también, Cristian Barken, y también de las diferencias, porque
también él cuenta que le tocó ser entrevistador en esa época en el Patio de los Naranjos. Así es. Y no sé si usted tuvo la oportunidad de conocer a Ricardo Lagos. Sí, de yo participar en trabajé eso. con él. Trabajé en el gobierno con el presidente Lagos también cuando volví de Alemania, en mi doctorado. Sí. Tengo una anécdota muy, muy interesante con el presidente, referido a eso. Pero antes que eso, bueno, uno se puede dar vuelta de carnero una vez, dos veces, pero cuando tú te das vuelta de carnero todo el tiempo, ya la verdad es que es impúdico, ya la verdad es que es absolutamente, no sé, o sea, la verdad que estos muchachos hasta el día de hoy siguen haciendo gárgaras todos los días, son absolutamente moralistas, ellos la moral política existe efectivamente, pero la verdad es que es una inmoralidad o tal vez amoralidad política porque con el presidente Lagos fueron durísimos. No solo el Partido Socialista, el Partido Socialista lo traicionó, ¿ya? Pero y un Partido Socialista que naturalmente es muy distinto a lo que era el Partido Socialista de esa época. Estoy pensando cuando Almeida finalmente decide, que el amigo de Elwin decide entrar al gobierno. Porque, Almeida le dice a Elwin, nosotros, bueno, derrotamos a Pinochet, derrotamos con el 100, ¿no? Ganaste el Patricio, de las muy amigos, pero nosotros no vamos a entrar al gobierno. Nosotros vamos a irnos a una oposición. Y dice, no, ustedes van a trabajar en el gobierno. Porque, y ahí donde hace todo este acuerdo, eso está, es una conversación que don Patricio me confidenció en un momento y además la tengo grabada. Ahora, respecto del presidente, o sea, por eso digo, ese Partido Socialista, como digo, no tiene mucho que ver con el Partido Socialista actual, digamos las cosas como son, Claro. ¿no? O sea, estamos hablando de un Partido Socialista de gente importante que tenía convicciones. Yo creo que hoy día eso difiere bastante, ¿no? Ahora, respecto del presidente Lagos, lo que dice efectivamente Cristian Barken en la columna de eso, era tiempo de la República, donde además había tiempo para discutir las ideas. Además, bueno, Lagos es un intelectual. Y por tanto el sello de su gobierno iba a tener eso, y la intelectualidad, la conversación, la discusión, el debate. Era un tipo, es un hombre con convicciones, con ideas, fuerte, pero es un hombre dialogante. Y por tanto, lo que dice Cristian Barken tiene mucho que ver con eso, cómo la diferencia, cómo algunos hoy día lo ensalzan, hablan maravillas de él, escriben cosas, porque no cuesta nada tomar el teléfono y hacer un Twitter, No, claro. no cuesta nada. Ese paralelo es muy interesante. Es cero compromiso. Sí, sí. Total, después me doy vuelta carnero de nuevo. Si ese es el tema. Y por tanto, los mismos que hoy día hablan también del presidente Lagos, el presidente Boric dice, me emocioné de las palabras. Ya, la verdad es que no me... A ver, sí, yo sé que el presidente de la República y lo respeto como tal, porque en el fondo es el jefe de Estado. Pero la verdad, un poquito pudor también. Un poquito pudor porque lo cierto es que esos mismos que hoy día hablan tan bien del presidente Lagos, hace un poquito tiempo atrás, no 10, 20, 15, 30 años, ¿ya? Eso, la verdad, es que entraban en temas personales incluso con el presidente Lagos, ¿no? Yo me recuerdo que al presidente Lagos también, cuando le baja la candidatura, lo tildan de viejo, en el fondo. Sí. Y miren dónde estamos con los jóvenes, por favor. A mí me encantan los jóvenes y todo el cuento, pero miren dónde estamos. Un país que no crece, que decreció, un país que además tiene una deuda fiscal como nunca había tenido, un país que tiene una criminalidad, ya ni siquiera delincuencia, criminalidad. Exacerbada, un país donde se están lavando entre 5.000 a 10.000 millones de dólares al año en lavado de dinero. O sea, por favor. Entonces, tráigame, ojalá existieran más Lagos, si ese es el tema, ¿no? Y creo que con el presidente Lagos es la expresión de una generación de presidentes que hicieron no solo bien las cosas, sino que entendieron el momento de la historia. Y yo creo que lamentablemente el gobierno actual no ha entendido el momento de la historia. Porque creo que a esta altura ya, después de 2 años, no están a la altura. Claramente no están a la altura. O sea, los problemas que tenemos en los ministerios. Pero el presidente insiste en nombrar malos ministros. Salió Yoyo Jackson y nombró una muy mala ministra, hoy día en Desarrollo Social, que no reconoce los escándalos de corrupción que hay en la CONADI, por ejemplo. Y le puedo dar muchos más ejemplos. Entonces, lo cierto es que hoy día tenemos un problema, porque si uno lo compara con la época de Lagos,
con la época Frei Ruiz Tagle, de Elwin, uno observa otro Chile, pero ese Chile no llegó de la nada, po. Ese Chile se fue construyendo, la disminución de la pobreza, la modernización del país. Tú eres joven, pero yo ya tengo 56 años y recuerdo cómo este Chile fue creciendo. Chile era el número 6 en América Latina. Mira, para que la gente que está escuchando no entienda, mire. Desde 1810, la fundación de la República, de 1810, cuando en definitiva se está el primer grito de independencia, hasta 1990, Chile construyó una casa. Es Chile, las carreteras, las escuelas, todo lo que es todo lo que es Chile. Bueno, quiero decirles que desde 1990 al 2000 duplicamos esa casa. Y luego, hasta el gobierno del presidente Lagos, hicimos una casa un tercio. O sea, este país creció de una forma de una forma impresionante. Argentina estaba muy por sobre nosotros, ¿para qué decir Venezuela? Venezuela era por lejos el primer país de América Latina, pero por lejos. Y miren dónde están ellos hoy día. Entonces, caer es muy fácil. Y el problema que tenemos ahora es que tenemos un gobierno que nos está haciendo caer. Y hay mucho buenismo. No, es que ¿cómo le vas a decir esto al presidente? No se trata de faltarle respeto al presidente ni al ministro de Hacienda. Pero después de 2 años no han mostrado nada. Lo único que han mostrado efectivamente es política errática. Este fue el gobierno que partió con el Gualmapo en la Araucanía y tuvo que los 2 días donde una ministra de Interior fue recibida a balazo, eso no había ocurrido nunca en la historia. Este fue un gobierno que no reconoció el problema de la delincuencia. Este fue un gobierno además que las señales que dio indultando delincuentes, dándoles pensiones y gracias a delincuentes, tapando la corrupción, es que ya en 2 años ha sido demasiado. Y por eso que no avanzamos. O sea, efectivamente el gobierno del presidente Lagos hubo problemas, sin lugar a dudas, pero como esto. Con luz y sombra, claro. Claro, nos vamos nosotros a una breve pausa comerciales y ya volvemos. Estamos conversando con el diputado Andrés Ionet de Amarillos por Chile, así que volvemos a la pausa comerciales y sigan ahí en nuestra sintonía. Está muy, muy interesante esta conversación. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Seguimos en esta interesante conversación con el diputado Andrés Ionet de Amarillos por Chile. Y estamos conversando nosotros y vamos a seguir esta conversación antes de pasar a otro tema. Estamos hablando del retiro de la vida pública de Ricardo Lagos Escobar, expresidente. Y nosotros estamos conversando en el primer bloque sobre una columna de opinión que publicó el Mercurio de Cristian Barken, que es militante también de Amarillos por Chile, líder natural también del partido. Y don Andrés, antes de cambiar este tema, que es muy interesante, para cerrar hay un extracto muy interesante de la columna que la voy a leer textual, que dice: recuerdo cuando en el patio de los Naranjos, en La Moneda, se conversaba de literatura, sociedad, filosofía durante horas. Ahí estaba Mario Vargas Llosa, José Saramago, Carlos Fuente y tantos otros en las llamadas conferencias presidenciales de humanidades que organizaba el gobierno de Lagos. Y en primera fila el presidente de la República, escuchando con atención, genuino interés, dándose el tiempo para estar ahí en medio de su exigente agenda. Se había decidido traer la más alta reflexión y el pensamiento al corazón del poder. Tuve el privilegio de ser el entrevistador de alguno de esos memorables encuentros. Eso era también hacer política. Pero en el sentido más alto del término de Lagos lo tenía claro. Él no fue nunca un politiquero vacío de ideas, de esos que hoy abundan. Un tuitero frívolo que solo le habla a su galería. Para él la reflexión y lo intelectual eran una necesidad, no un adorno, consciente de que la política sin espíritu degrada rápidamente en la farándula. Farándula que ha hecho un daño enorme a la República y es en parte la causa del marasmo en que estamos. Contundente. Claro, o sea, bueno, los que han sido seducidos por eso y por la moda del Twitter, ¿no? Creen que hacen la revolución a través del teléfono. Y por ahí lamentablemente se han hecho famosos, en fin, y eso ha degradado la política. El problema con la degradación de la política y todas estas cuestiones que hoy día abundan en la esfera pública, la descalificación, la frase fácil, total, mañana me doy vuelta carnero. Claro. Como muchos de estos jóvenes que hoy día están gobernando. Y les da lo mismo. Es que cuando se degrada la política, eso es el origen del populismo. Cuando ya la gente, las personas, el ciudadano común y corriente ya no tiene, no cree más en lo que es la política regular,
finalmente sucumbe ante el populismo y eso finalmente lleva a la destrucción a los países. Lo hemos visto en el caso venezolano, acabamos de hablar, Venezuela era el país más rico de América Latina en los 90, los principios de los 90, y mira lo que está hoy día. O sea, tiene 8 millones de venezolanos fuera del país, ¿no? Y ha generado una crisis de seguridad en toda América Latina. Otro día conversaremos de eso, que nadie responsabiliza a Maduro, y hoy día ya a Maduro habría que llevarlo a la Corte Internacional de Justicia por el daño que le ha hecho a América Latina respecto al tema de la criminalidad, que viene fundamentalmente de las cárceles venezolanas. Ahora bien, caso del presidente Lagos, hay una cosa que me gustaría leer muy breve a propósito de la columna de Cristian, que dice, a ver, acá está. Pero la moda decía que había que matar al padre, y así lo hicieron. Todo el país recuerda cómo Lagos fue sacrificado brutalmente como candidato al interior del Partido Socialista, para optar por otro candidato presidencial que marcaba más en las encuestas, y que resultó ser finalmente nada. El temor de los mediocres a la grandeza. Ese es el acto de sacrificio ominoso. Ese acto de sacrificio ominoso se puede ver la fotografía del alma de la izquierda perdida y oportunista que solo ha traído decepciones al país y al pueblo. Eso es. Categórico. No entienden lo que es ser de izquierda. Ser de izquierda para ellos parece que es fundamentalmente relevar aquellas cuestiones de la mediocridad, relevar aquellas cuestiones que tienen que ver con la fealdad. Perdona que me se los diga, porque fueron los mismos que levantaron las banderas en el 18 de octubre, cuando este país se estaba destruyendo, cuando este país lo estaban destruyendo, cuando estaban destruyendo negocios, cuando estaban arrasando el país. No habían voces de esa izquierda diciendo, paren, esto no puede ser. Sí hubo una, entre otros, que fue Christian Barken, quien habla también, yo vengo de la centroizquierda, claro, quienes señalamos, yo escribí un libro, de hecho, que eso no estaba bien. Sin embargo, hoy día dicen, no, sí, la verdad es que parece que no estaba bien hoy, pero en ese momento, cuando destruyeron el país, no hacían nada. Y yo lo grafico con una cuestión. La Plaza Italia, o la Plaza Baquedano, como se llama originalmente, la cual no va a sucumbir, yo sigo pensando que Baquedano tiene que volver ahí donde estaba. Nunca me olvido la Fuente Alemana. A la Fuente Alemana llegaban todos, donde trabajaban señoras maravillosas que nos hacían esos lomitos, palta, tomate, con harta mayonesa, ¿no? Y todo el mundo estaba ahí. Ese era el Chile que se daba vuelta por ahí. Siempre uno trae un extranjero, lo lleva ahí. Para los jóvenes que no se acordarán, quién es Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, que era un chef internacional que hacía un programa que se llamaba Sin Reservas, que era popular en ese tiempo, en los 2000, que finalmente muere trágicamente en París. Llegó a Chile y lo primero que fue ahí y a la Fuente Alemana. Mira, la Fuente Alemana destruida. Un lugar de comidas, un lugar donde estaban las señoras sencillas que nos preparaban esas comidas y donde uno llevaba a la gente. Mira lo que se ha convertido hoy día ese lugar, que era un lugar no solamente para celebrar o en fin manifestarse, sino que era un lugar de encuentro. Hoy día ya no lo es. Entonces, eso es lo que destruyeron. Y esa es un poco lo que dice Cristian también cuando habla de esta mediocridad de esa izquierda. ¿Esta fue una de las razones de dejar la democracia cristiana? No, yo la dejé años antes. Yo la había dejado años antes, fundamentalmente por una desafección ideológica. No es que yo haya dejado de ser humanista cristiano, yo sigo siendo humanista cristiano, profundamente convencido en el humanismo cristiano, pero sentía que ya la casa a la que donde nací políticamente, no la reconocía y por tanto tenía que ser honesto conmigo. No, fue mucho antes. Fue el 2018, un año antes, de hecho. Estallido. Sí, un año antes del estallido y lo hice solo, con mucho dolor, pero sigo siendo humanista cristiano. Es que el éxodo en la democracia cristiana, a ver si usted me puede ayudar, no sé si fue más grande en el estallido, después del estallido, o en la convención constitucional cuando Fuad Chaín decide ir por el rechazo. Y ahí se empieza ya a desfondar lo que es la democracia cristiana, se veían claramente divisiones. Era el único convencional, Fuad Chaín, de la democracia cristiana que estuvo como convencional constituyente, que vivió momentos muy complicados, muy complejos, y tenía personeros de la democracia cristiana, como Yana Proboste, muy indignados por la decisión de ir por esa opción, pero Fuad veía claramente cómo estaba funcionando esto, y fue brutal. Yo creo que fue un proceso de hace muchos años que viene sucediendo.
Y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con no entender cuál es el rol del centro político. El centro político no es la mitad de algo, es más que eso. Es tomar decisiones y opciones. Justamente, por ejemplo, en el caso del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, nosotros los amarillos surgimos en torno a eso, porque entendíamos que veníamos de una cultura, justamente la cultura del presidente Lagos, ¿no? Del presidente Frei Ruiz-Tagle, Elwin, que sentíamos que teníamos que defender todo lo que se había hecho en ese momento. Y muchos sucumbieron, renegaron a eso, y yo creo que tiene mucho que ver con ese éxodo de gente de la democracia cristiana. Cada uno habrá tenido su motivo. Yo tuve un motivo mucho antes, pero que ya me hacían sentir que ya no era parte de eso. No obstante, yo reivindico y siempre digo, a quien quiera debatir sobre humanismo cristiano, cuando quieran, donde quieran, porque me sigo sintiendo ideológicamente humanista cristiano, y voy a defender esa idea con la pasión, pero también con la tolerancia, porque dentro de Amarillos por Chile hay socialdemócratas, hay liberales, y yo soy presidente y tengo naturalmente que buscar justamente los equilibrios para que un partido que están haciendo con fuerza recupere el centro político desde la mirada humanista cristiana, socialdemócrata, liberal, y yo creo que en un partido podemos convivir esa alma, porque en el fondo ponemos el bien común, claro, como nuestro sentido, la democracia, como un fin en sí mismo también, la libertad, la justicia, que son elementos fundamentales, y naturalmente la fraternidad política. Diputado, cambiando de tema, es muy interesante este análisis y da para un programa completo, sí, en lo absoluto, esto de lo que ha ido pasando también en el centro político de Chile y sus problemas también, Esquirlas, que también significó la creación de dos partidos políticos que se ve que hay proyección, sí, también, y buenos liderazgos, Amarillos por Chile y Demócratas. Vamos a cambiar de tema porque la noticia del momento es lo que se está pasando con el llamado al presidente. A ver, partamos porque la Comisión Política del Partido Comunista se reunió en sesión extraordinaria la tarde de este jueves. Ayer emitió una declaración pública en la que reconoce la importancia de contar con la opinión del integrante del Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA. Esto luego de que algunos parlamentarios del partido manifestaran su rechazo a la decisión comunicada durante la jornada por el presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ve este llamado al COSENA y cree realmente que podamos nosotros revertir esta grave crisis de inseguridad en la que estamos viviendo, de criminalidad, como dijo usted en el primer bloque? A ver, yo creo que es positivo que se llame al COSENA. Yo creo que siempre las voces, la conversación entre el presidente de la República, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, de los comandantes jefes, de la Contralora, y también de los ministros que el presidente invite, ¿no? En este caso Interior, de la Defensa, de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda. Yo creo que es importante. Pero de verdad, yo creo que esto es un fuego artificial. Dejémonos de eufemismo, como digo yo. Esto es un fuego artificial. ¿Por qué el presidente llama después de sus vacaciones al COSENA? Lo decíamos antes. Generalmente los presidentes de la República se tomaban en febrero las vacaciones. Elwin, me acuerdo que iba a la costa. Lagos también. Bueno, el presidente Piñera tenía distintas alternativas, ¿no? para ir. Conocido lo de Caburga con Michelle Bachelet. Claro. En la foto por ahí. Por ahí justamente tenía eso. Yo creo que, a ver, en general los presidentes, sus vacaciones eran de muy bajo perfil. Lamentablemente el presidente Piñera creo que trae un poco eso, porque empieza a mostrar un poco sus vacaciones. Yo creo que la vida privada, en eso hay que mantenerlo. Pero bueno, dicho eso, no es un pecado que el presidente se tome vacaciones, al contrario, el presidente debe tomarse vacaciones. ¿Por qué se las toma en enero? ¿Por qué se las toma a última parte de enero? ¿Por qué no se las toma en febrero, como en general parte de la esfera pública? Como en todos los países del mundo. En Europa agosto, ¿no? En España, en Alemania, en agosto, ¿no? Y todo el mundo se va de vacaciones, la política se va de vacaciones, se descansa un poco, y está bien. Pero ¿por qué el presidente lo hace en enero y no lo hace en febrero? Seguramente porque él pensó que viene una temporada de incendio y iba a ser un desastre como fue el desastre del año pasado, donde se quemaron más hectáreas que nunca. Yo creo que el presidente, no sé, no entiendo por qué se tomó las vacaciones una semana o dos y además fue a Chiloé. Y la verdad es que fueron muy críticas sus vacaciones. Primero, porque además teníamos un desastre en materia de seguridad y el presidente estaba en vacaciones, en una época que no le corresponden, porque le corresponden, digamos,
él puede tomar cuando quiera, pero generalmente en febrero, ya. Vuelve él y él llama al COSENA. Yo creo que aquí hay una señal política, fundamentalmente por las declaraciones que dio en Chiloé cuando estábamos con una crisis y empieza a leer un poema del Erizo y esas cosas, claro. Y empieza... O sea, está bien que el presidente hable de esas cosas, pero la verdad que cuando tenemos una crisis de seguridad, cuando matan a 2 agricultores aquí en la sexta región, en la región de O'Higgins, en Mayúa, cuando tenemos una situación, oiga, presidente, pongámonos a hablar de aquellas cosas que hay que ponerse a hablar, pues. Empecemos a trabajar en esas cosas. Y porque fundamentalmente este gobierno no tiene una agenda de seguridad objetiva. Dice, hemos aprobado 23 proyectos. Quiero decirle que la mayoría de esos proyectos, sus parlamentarios han votado en contra. La oposición ha votado a favor, si no esos proyectos se caían. Segundo, ¿qué pasa con la ley de inteligencia? Cuando era presidente de la Comisión de Defensa, el gobierno nos pide abrir el debate para poder presentar indicaciones a la ley de inteligencia. Como estábamos ya en un trámite avanzado, la única posibilidad, para quienes nos están escuchando, era que hubiera un acuerdo de toda la comisión, desde el Partido Republicano al Partido Comunista, para poder que el gobierno presentara las indicaciones. Logro ese acuerdo, con todos los parlamentarios, logro ese acuerdo. Y el proyecto que presentan es tan malo, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, que el gobierno le quita la suma urgencia hasta una urgencia simple, y lo cierto es que la verdad hoy día no tenemos una ley de inteligencia moderna. ¿Qué pasa con la ley de regla de uso de la fuerza, que está hoy día en Constitución? Como estamos empatados, yo incluso estoy apoyando al gobierno, en eso quiero sacarla, pero se está empatado porque no se tiene esa capacidad de negociación y conversación con la derecha para sacar una ley de regla de uso de la fuerza. ¿Ya? Entonces estamos empatados. El acuerdo con el gobierno era que esa ley salía los primeros 3 meses, marzo, abril, mayo, debería haber estado lista. ¿Qué pasa con la Policía Militar de Frontera? Yo presenté ese proyecto hace 2 años más o menos, y como que de alguna manera me miraron, digo, ¿qué está hablando? Bueno, lo que estoy hablando es algo serio. Hoy día el 30% de la droga que llega a Europa pasa por Chile, por nuestra frontera, y entra por alguna parte. Acabo de decir que aquí hay un problema de lavado, que se lavan entre 5.000 a 10.000 millones de dólares al año. O sea, tenemos un problema en materia de criminalidad importante, y eso pasa por la frontera. Yo no estoy pensando en poner solamente militares con su armamento en la frontera así formado. No, estamos hablando de crear una nueva orgánica, compleja, integral, donde naturalmente estén los militares, etcétera, integrada para defender nuestra frontera. Naturalmente de los ingresos clandestinos, pero también de todo lo que lo negativo que viene afuera. Lo decía ayer un fiscal en el diario La Segunda, decía que es re fácil a la delincuencia chilena, a la criminalidad, comprar armas en Argentina. Lo dijo ahí el fiscal de acá de la región metropolitana. Entonces, yo creo que el gobierno no tiene una respuesta, integral, completa para el tema de la criminalidad. Entonces, esto del COSENA, yo creo que es un saludo a la bandera. Entonces el presidente va a salir con algunos anuncios, etcétera, pero no pasa más de eso. Digamos las cosas como son. Porque al final del día las cuestiones son un poquito más prosaicas. Alguien me preguntó el otro día cuál era la bala de plata. Hay varias balas de plata. Primera bala de plata, carabineros. El año antepasado egresaron 800 carabineros y 1.500 fueron a retiro. O sea, ya tenemos un poquito menos. Este año van a egresar 1.500, pero 2.300 o más van a ir a retiro. Por tanto, tenemos menos carabineros. Tenemos un 15% de carabineros más o menos con licencia médica. O sea, no tenemos carabineros en las calles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear nuevas escuelas de carabineros. ¿Hay que hacer una ley para eso? No. Eso es solamente construir infraestructura. De hecho, nosotros con Luciano Rivas se está comprando la Araucanía, se va a comprar la Araucanía. Eso lo hemos conversado con el gobernador. Un paño de 9 hectáreas donde hay, de hecho, una construcción ya para hacer una nueva escuela de carabineros. De hecho, hay una escuela de carabineros en la Araucanía, en la Esquila, pero vamos a hacer otra escuela de carabineros que forme 200 anuales, o cada 2 años, o sea, ahora son 2 años. Entonces, necesitamos más escuelas de carabineros, necesitamos más cárceles. Pero esas son medidas concretas. Estas otras son solamente fuegos artificiales. Diputado, lamentablemente se nos pasó volando el tiempo y la conversación está muy interesante. Hay que ver qué es lo que va a pasar este lunes. No va a pasar mucho. Ojalá pase, pero la verdad... Diputado, sí. Muchísimas gracias y
nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Nosotros nos vamos a una pausa comerciales y ya volvemos.